todos, ¿me escuchan? Sí, claro, se te escucha. Sí, se te escucha. Sí, claro. Bueno, primero que todo quiero agradecerle a mi compañero Juan José por extenderme esta invitación y al doctor Camilo Romo que ha estado acompañándome en todo el proceso del desarrollo de esta charla, que espero que, así como para mí lo fue, pues sea para ustedes de gran interés y aprendizaje. No siendo más, pues vamos a dar inicio a esta charla académica que va a tratar sobre la clínica, diagnóstico y estadificación en los pacientes con SARS-CoV-2 COVID-19. Y para esto vamos a traer a colación un caso clínico a partir del cual vamos a abordar diferentes temas de esta charla. Bueno, al servicio de urgencias de Fundación Valle de Lili ingresa una paciente femenina de 68 años, originaria y procedente de Cali, localizada en el barrio San Joaquín, con fácil acceso a los servicios de salud, afiliada a la entidad promotora SOS, cuyo motivo de consulta es tengo mocos. Esta paciente es una paciente que consulta por un cuadro clínico de 2 días de evolución caracterizado por síntomas respiratorios superiores como congestión nasal, asociada a náuseas y cefalea generalizada con una intensidad 5 de 10 EVA, sin dificultad respiratoria, dolor torácico u otra sintomatología asociada. Como antecedentes relevantes es una paciente obesa, el resto de antecedentes es negativos y a la revisión de síntomas por sistema también es negativo. Los signos vitales de ingreso de esta paciente estaban dentro de los rangos de normalidad, con un único hallazgo de febrícula por una temperatura de 37.7 grados centígrados y el resto de parámetros sin alteraciones. Al examen físico encontramos una paciente en buenas condiciones generales, sin signos de dificultad respiratoria, deshidratación o SIRS. Y al examen de cabeza, cuello, tórax, abdomen y mucosas, todos dentro de los rangos de normalidad, ninguno tenía una alteración perceptible o relevante en el momento, como lo pueden ver en la imagen. Bueno, hasta aquí es muy importante que definamos un caso sospechoso y caso confirmado por COVID. Según la Guía Colombiana de Infectología, los casos sospechosos se definen como todo paciente que presente una sintomatología respiratoria, entre las cuales puede incluir fiebre. Sin embargo, también se ha encontrado que se pueden incluir síntomas gastrointestinales asociados en el 17% de los pacientes o la disgeusia o anosmia referida en el 33.9% de los pacientes e incluso se ha documentado que estos síntomas son predecesores de la enfermedad. Adicionalmente, los hallazgos imagenológicos como la presencia de virus merilado o las consolidaciones bilaterales en la radiografía de tórax han sido lo suficientemente frecuentes como para aumentar en el personal de salud la sospecha de esta infección. Y algo muy importante es el curso clínico diferenciador, que es un punto clave en esta enfermedad porque permite de alguna manera sospechar una infección por COVID a otros virus respiratorios porque se caracteriza por síntomas persistentes con un tiempo prolongado mayor a 8 días o aparición de nuevos síntomas con la tendencia a empeorar. Hay algo que tenemos que tener en cuenta y es la definición de contacto. Hay dos tipos de contactos definidos.
El primero es que en nuestro país se considera que ya nosotros tenemos una transmisión endémica local de la enfermedad, por tanto existe algo que se llama casos terciarios y se define como todo aquel que resida en el territorio nacional puede haber tenido un contacto no perceptible con una persona infectada. Y también está el contacto estrecho, que es toda persona que se encuentra a menos de 2 metros con un caso confirmado de COVID o una persona que haya tenido contacto directo con algún tipo de secreción de tipo infeccioso sin elemento de protección personal. Entiéndase, secreciones infecciosas, tanto tos, esputo, como también algunos vómitos que pueden estar contaminados como pañuelos. Bueno. Aquí podemos ver la recomendación de la guía de infectología, en la que dice que la población debe ser diferenciada entre sintomática y asintomática. Por tanto, como lo acabé de mencionar, los casos sospechosos sintomáticos, todos aquellos que eh, presenten síntomas respiratorios agudos, empeoramiento de la sintomatología o imágenes pulmonares, y aquellos en los que la población asintomática se debe tener en cuenta la definición de contacto, ya sea estrecho o terciario. El caso probable se define cuando hay una prueba rápida positiva o una PCR no concluyente para la identificación de la enfermedad. Esto hay que tenerlo en cuenta porque más adelante vamos a ver un algoritmo diagnóstico en el que vamos a ver en cuándo hay pruebas, cuándo se utilizan otras pruebas diferentes a la PCR y cuándo una PCR puede ser o no concluyente. Pero en definitiva, el caso confirmado depende exclusivamente de la positividad de las pruebas moleculares, en este caso la PCR. Bueno, debido a la alta demanda para mejorar la oportunidad diagnóstica en los pacientes con SARS-CoV-2, se vio en la necesidad de desarrollar unas pruebas diagnósticas alternativas que fueran un poco más rápidas para detectar de manera oportuna o cubrir de alguna manera la demanda en los pacientes con casos sospechosos de esta enfermedad. Ustedes ya saben que, que la prueba Gold estándar es la PCR, que es una amplificación del ácido nucleico con una reacción de la cadena de la polimerasa en tiempo real. Esta prueba tiene una sensibilidad general del 89%, pero puede variar con el tipo de muestra, siendo más sensible en la muestra por esputo. Sin embargo, esta muestra generalmente no se usa y no está recomendada por la guía de infectología porque tiene una alta cantidad, pues tiene una alta cantidad de carga y puede ser muy infecciosa para el personal de salud o para las personas que estén realizando la prueba. La especificidad es muy alta, que es del 99%, por eso es el gol estándar. Por otro lado, tenemos las pruebas de detección rápida de antígenos, que son pruebas de inmunodetección de antígenos que se encargan de detectar digamos, las proteínas que está produciendo de alguna manera el virus en el cuerpo. Se va a detectar en las secreciones respiratorias y va a tener una sensibilidad mayor o igual al 80% con una especificidad mayor o igual al 97%. ¿Cuándo se indica esta prueba? En lugares en donde no se disponga de pruebas moleculares o estas carezcan de utilidad clínica debido a la tardanza de los resultados moleculares. Y el otro grupo de pruebas diagnósticas son las pruebas serológicas que van a detectar los anticuerpos producidos por el huésped contra, perdón un momentico, perdón, listo.
Bueno, las pruebas serológicas, como les estaba comentando, van a detectar la presencia de anticuerpos IgM o IgG en el huésped que han desarrollado contra las proteínas del virus. La muestra pues va a ser sangre, tiene una sensibilidad del 85% con una especificidad del 90%. Y la guía lo que menciona acerca de esta prueba es que en realidad no tiene utilidad clínica, que su uso está avalado en el estudio epidemiológico de una tasa de ataque de manera retrospectiva. Sin embargo, en algunas ocasiones la podemos utilizar en casos subagudos de la enfermedad, en donde no se tenga claro si el diagnóstico es reciente o es previo y se requiere hacer una intervención del paciente, como lo veremos más adelante en el algoritmo diagnóstico. Una vez ya tenemos, digamos, la confirmación del diagnóstico de estos pacientes con SARS-CoV-2, es necesario clasificar al paciente y estratificar el riesgo de este paciente. Para esto debemos conocer cuáles son los factores de riesgo de mal pronóstico que se han documentado a lo largo pues, de este tiempo que se ha venido estudiando la enfermedad. Varios estudios han demostrado que los pacientes que tengan estas condiciones que están mostradas en los cuadros tienen un porcentaje mucho más alto, cerca del 15% de presentar o de desarrollar una enfermedad grave por COVID o condiciones críticas en estos pacientes. Entre ellas encontramos que está la población mayor de 60 años, antecedente de tabaquismo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, hipertensión, cáncer. También algunos signos y síntomas que sirven al momento del ingreso del paciente y obviamente entre ellos incluye el paciente que llegue con falla respiratoria o insuficiencia respiratoria o una temperatura máxima al momento de la admisión. Los pacientes que ingresen con disnea, taquipnea, desaturados, con una PAFI menor a 300 o infiltraciones pulmonares en las imágenes mayor al 50% también tienen un mal pronóstico o un factor de riesgo para mal pronóstico. Entonces, ¿qué recomienda la guía? Incluir como factor de riesgo para mal pronóstico de la enfermedad a toda población mayor de 60 años, con tabaquismo, enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión arterial y cáncer. También describe unos marcadores de mal pronóstico, que son la fiebre al ingreso e insuficiencia respiratoria, alteraciones imagenológicas o algunos parámetros alterados, como es el SOFA score mayor de 2, una linfopenia menor de 1000, un dímero D elevado, una PCR elevada, deshidrogenasa láctica elevada y una ferritina elevada. Aquí les traje esta tabla del New England Journal en donde lo que se hace, se extrajo, digamos, alguna información de la CDC, en donde se encontraron algunos factores de riesgo adicionales que no están mencionados en la guía de infectología, que también están relacionados en el desarrollo de COVID-19 severo. Entre ellos aquí podemos ver la obesidad con un índice de masa corporal mayor o igual a 30, enfermedades celulares falciformes, enfermedad renal crónica. Listo. Teniendo en cuenta esto, ahora quiero que ustedes recuerden un poco el caso. Bueno, ya Juanjo lo mostró. Eh, y vamos a ver que nuestra paciente presenta en este momento dos factores de riesgo de mal pronóstico. Era una paciente de 68 años, por lo tanto cumple con una condición general y es obesa. Creo que aquí el cuadrito se les corrió, pero es obesidad, no es cáncer.
Bueno, ¿cuál es el algoritmo diagnóstico en los pacientes con sospecha de SARS-CoV-2? Lo primero que debemos tener en cuenta es evaluar el tiempo de evolución, si es menor a 10 días o es mayor a 10 días. ¿Esto por qué? Si es menor a 10 días, nosotros debemos realizar la prueba confirmatoria que es con la PCR, el gol estándar, o se puede hacer una prueba de detección rápida de antígenos en muestra respiratoria. Las opciones que pueden salir en estas pruebas es negativo o positivo. Si la prueba es negativa, pero la sospecha de infección sigue siendo muy alta, se debe repetir la PCR en 48 a 72 horas. Si el resultado vuelve a ser negativo, entonces ya definitivamente se descarta la enfermedad. En caso de que el resultado por primera vez sea positivo, entonces ya se confirma el diagnóstico y se va a hacer el algoritmo terapéutico, que es lo que vamos a hablar pues mi compañero Juan José en la siguiente charla. Si el tiempo de evolución es mayor a 10 días, entonces vamos a ver que la prueba inicial para estos pacientes sigue siendo la PCR, pero eh, se, se recomienda realizar de manera simultánea las pruebas de antígenos o las pruebas serológicas en estos pacientes porque, como ustedes saben, la respuesta inmunológica en menos de 10 días pues no va a ser adecuada en estos pacientes, por tanto no tiene utilidad hacer esta prueba en los pacientes que lleven un tiempo de evolución menor a 10 días. Con el resultado de esta prueba, pues pueden pasar varias cosas. Definitivamente confirmar el diagnóstico en cualquier caso en el que la PCR sea positiva o descartarlo en el que ésta sea negativa, pero si la PCR es negativa y las pruebas serológicas son positivas, puede ser un caso probable. ¿Cuál es la utilidad clínica de las pruebas serológicas en pacientes en donde no sea muy claro si en realidad esos síntomas están siendo causados por la infección por SARS-CoV-2? Entonces, lo que necesitamos ver es si es una infección reciente o si es una infección pasada, para lo que nos va a servir la IgM y la IgG. De igual forma, si el paciente tiene síntomas activos, aunque tenga una IgG positiva y se crea que es una infección pasada, se le debe aplicar el algoritmo terapéutico. Aquí señalé en rojo la parte del algoritmo que correspondería al caso clínico de nuestra paciente, porque si ustedes recuerdan, ella llegó con un cuadro clínico de 2 días de evolución de síntomas respiratorios superiores. Bueno, es importante categorizar a los pacientes en los diferentes eh, síndromes clínicos que hay de esta enfermedad. Aunque la mayoría de las personas con SARS-CoV-2 COVID-19 tienen una enfermedad leve o no complicada, en el 81% de los casos, el restante va a desarrollar una enfermedad grave que requiere oxigenoterapia en el 14% de los casos y el 5% requerirá un tratamiento en la unidad de cuidados intensivos. De los enfermos críticos, la mayoría requerirá ventilación mecánica y el diagnóstico más común en pacientes con SARS-CoV-2 es la neumonía grave. Entonces, vamos a empezar a hablar de los niveles de gravedad. La enfermedad leve, ¿cómo se define? ¿Cómo se define todo paciente sintomático que no presente neumonía ni hipoxia? Cuando decimos que un paciente presenta neumonía, que ya sería la enfermedad moderada, cuando presente fiebre, tos, disnea o taquipnea. Pero estos pacientes no deben presentar signos graves de neumonía porque ya se clasificarían como en enfermedad grave. La enfermedad grave está definida como neumonía grave, que es la neumonía más uno de los siguientes síntomas: una frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto, o que haya una dificultad respiratoria grave o una saturación de oxígeno al ambiente menor al 90%.
La enfermedad crítica está compuesta de, por decirlo así, de varias subcategorías clínicas. Entre ellas está el síndrome de dificultad respiratoria aguda, que se caracteriza por tener un inicio dentro de una semana de lesión clínica conocida o presentar síntomas respiratorios nuevos. Entonces, si se acuerdan lo que habíamos mencionado del curso clínico de estos pacientes, que puede ser persistente, prolongado o aparición de nuevos síntomas. Estos pacientes van a tener hallazgos imaginológicos alterados, que pueden ser opacidades bilaterales que no están explicadas por una sobrecarga de volumen, colapso pulmonar o la presencia de, perdón, puede haber también colapso lobar pulmonar o nódulos. Y obviamente estos pacientes van a empezar ya a tener un deterioro de la oxigenación que se puede clasificar como leve, moderada, grave, teniendo en cuenta los parámetros de PAFI. Entre ellos está leve como menor a 300, moderada menor a 200 y grave menor a 100. Ya la sepsis está definida como la disfunción orgánica que puede ser identificada con un cambio con un score de SOFA mayor a 2 puntos o un quick SOFA con dos de las siguientes variables, de las tres variables clínicas, que es un Glasgow menor a 13, una presión sistólica de 100 milímetros o menos, una frecuencia respiratoria mayor a 22 respiraciones por minuto. Y las últimas dos categorías clínicas son el choque séptico, que ya se define como una hipotensión arterial que persiste tras un volumen de resucitación que requiere vasopresores para mantener una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio y un lactato mayor a 2 milimoles por litro o 18 miligramos por decilitro, en ausencia de hipovolemia. Y en la última categoría es la trombosis aguda, que es un paciente con hipotensión arterial que persiste tras el volumen de resucitación y vasopresores para mantener una presión arterial media, que también es en ausencia de hipovolemia, pero este parámetro como tal lo que va a hacer es pues presentar alteraciones, digamos, hematológicas en los paraclínicos alteradas. Bueno, este es un gráfico muy interesante también traído del New England Journal en donde muestran, digamos, las características que ya les mencioné de manera separada. Aquí están unidas, donde ustedes pueden ver a un paciente en la fase asintomática, leve, moderada, severa y crítica. Y aquí ustedes van a ver que básicamente, digamos, la fisiopatología va a ser un poquito distinta, caracterizando un mayor estado de inflamación en los pacientes críticos y severos con una menor replicación viral y por tanto, pues dependiendo de eso, asimismo va a ser la terapia dirigida a estos pacientes que, pues no es el objetivo de esta charla, pero es interesante, pues la pueden ver aquí. Nuestra paciente con la historia clínica que llegó, pues en el ingreso estaba clasificada en el recuadrito rojo que pudieron ver como enfermedad leve, porque no presentaba ni síntomas de neumonía y de ahí en adelante pues tampoco. Adicionalmente, hay muchas escalas que se usan en pacientes con COVID-19, pero traje a colación, digamos que las más importantes o las que han tenido hasta el momento más evidencia que pueden ser de utilidad clínica. Sin embargo, ninguna de ellas, digamos, confirman el diagnóstico o tienen un peso mayor sobre el criterio clínico. Entonces, una de las escalas que recomienda la guía de infectología para guiar, digamos, las categorías clínicas en las que puede entrar el paciente es la escala de CURB 65, que como muchos de ustedes la conocen, es una escala que predice, que determina los casos de neumonía severa
en pacientes hospitalizados por neumonía adquirida en la comunidad, pero que ha servido para clasificar a los pacientes ahora con COVID-19, más que todo para clasificar, para encontrar si tiene criterio de neumonía grave o no. ¿Qué parámetros estudia? El primero es la C de confusión, alteración del estado mental, el BUL mayor de 19 o la urea, también se evalúan estos pacientes. La aire hace referencia a la tasa respiratoria, la frecuencia respiratoria mayor o igual a 30 y la presión sistólica menor a 90 o diastólica menor a 60 con una edad mayor o igual a 65. Si ustedes ven en realidad esta escala, lo que hace es como unir los parámetros clínicos que ya le habían mencionado de cómo clasificar una neumonía grave y adiciona un parámetro paraclínico. Digamos que va a clasificar, bueno, para esta paciente, al momento del ingreso, para esta paciente al momento del ingreso con los signos vitales que habíamos descrito, esta paciente tiene un bajo riesgo con un punto en esta escala, por lo tanto, no tiene, digamos, criterios para neumonía grave, según los resultados de esta escala y tampoco clínicos. Otra escala que ha sido modificada es el NEWS-2, que es una escala americana que lo que hace es determinar el grado de enfermedad o predecir, digamos, el riesgo que tiene un paciente de presentar eventos adversos o complicaciones por esta enfermedad. Tiene varios parámetros a medir y aquí tienen la puntuación de cada uno, entonces van a ver que tienen la temperatura, la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, el nivel de conciencia. Aquí ya está la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno al ambiente o si está por suplementación, si tiene pues, el nivel de hipercapnia en falla respiratoria y si requiere o no oxígeno suplementario. Lo que va a hacer es que va a clasificar a los pacientes en 4 categorías, en bajo riesgo, bajo, medio, medio o alto riesgo, y esto lo que hace es guiar al clínico en la frecuencia de monitoreo que estos pacientes necesitan, siendo de 12 horas en bajo o cada hora en riesgo medio, bajo, medio o medio, y un monitoreo continuo a los pacientes con un score mayor o igual a 7, que quiere decir que es muy probable que los pacientes requieran una unidad de cuidados intensivos. Para esta paciente, aquí la estadificamos con los parámetros que tuvimos de ella. Entonces ella tenía una frecuencia respiratoria entre 12 a 20, no estaba en falla respiratoria, estaba saturando por encima del 96%. Al ambiente, la temperatura estaba en 37.7, su presión sistólica estaba por encima de 110. La frecuencia cardíaca estaba entre 51 y 90 y estaba alerta al ingreso. Esta paciente, en ese momento se le solicitó una PCR, pero aún no era confirmada, entonces la aplicamos como sospechosa y como ustedes pueden ver, esta paciente tiene 0 puntos para esta escala con un riesgo muy bajo, por lo tanto, el monitoreo de esta paciente puede ser cada 12 horas o incluso a criterio clínico, pues se podría considerar un manejo sintomático ambulatorio.
También traje esta escala de Quizofa que ya es bastante conocida por todos nosotros, pero como ustedes lo vieron, es un indicador de factor de un marcador de mal pronóstico que hay que tener en cuenta. Lo que va a hacer es que va a medir tres parámetros: la presión arterial sistólica, el estado de conciencia y la taquipnea. Se considera positiva cuando es una presión arterial sistólica menor a 100, un estado, pues, el estado mental está alterado, una frecuencia respiratoria mayor a 22 respiraciones por minuto. Todo score que esté por encima de 2 o igual a 2 requiere un estudio más completo que ya vendría siendo el SOFA. En esta paciente, pues como ustedes ven, tiene un puntaje de 0, no tiene alto riesgo, por lo tanto, no requeriría en este momento de estudios complementarios adicionales. Esta escala es una escala que se desarrolló para la identificación temprana de los pacientes con enfermedad con SARS-CoV-2 que puedan desarrollar una enfermedad crítica, y es de gran importancia porque puede ayudar a brindar un tratamiento adecuado y optimizar el uso de recursos. Lo que se hizo fue que esta escala, en colaboración de la Comisión Nacional de Salud en China, con una corte retrospectiva en un hospital con más de 575 hospitales, se hizo una construcción de una puntuación de riesgo predictivo para estimar el riesgo de un paciente hospitalizado con COVID en desarrollar una enfermedad crítica. Si bien no aplica digamos, hasta el momento en lo que les he contado de la paciente, se las traje porque es una de las escalas que hasta el momento ha tenido más evidencia y tiene varios estudios a favor. ¿Qué variables mide? Anormalidades a la radiografía de tórax, la edad, hemoptisis, disnea, digamos, alteraciones en los niveles de conciencia, el número de comorbilidades, historia de cáncer, alteraciones hematológicas y alteración en la bilirrubina. Esta enfermedad clasifica en tres grupos: menor a 1.7% como en un grupo de riesgo bajo, entre 1.7 y menor al 40% en un grupo de riesgo medio, y mayor o igual al 40.4% en un grupo de riesgo elevado. Bueno, ya para terminar, digamos que abordamos todos los temas que eran de interés en esta charla académica, entonces vamos a ver cuál fue la evolución de esta paciente. Esta paciente ingresó el 15 de mayo en su tercer día sintomático, en donde es una paciente con síntomas respiratorios, por tanto se clasifica como un caso sospechoso. Se le solicitó una PCR que salió positiva, por lo tanto es un caso confirmado. Como ustedes vieron en las escalas anteriores, no tiene ningún riesgo ni criterio de hospitalización, se le dio manejo sintomático y salida, recomendaciones de alarma. La paciente, como les mencioné, tenía un fácil acceso al servicio de salud, vivía muy cerca, digamos, de la institución, entonces podía acudir en cualquier momento. Sin embargo, esta paciente el 22 del mismo mes reingresa nuevamente al servicio de urgencia por empeoramiento de los síntomas, ahora con disnea progresiva que se instaura en reposo, sin fiebre, dolor torácico, palpitaciones, síncope u otros síntomas asociados, con unos signos vitales en ese momento, con una tensión arterial de 140/79 milímetros de mercurio, una presión arterial media en 100 milímetros de mercurio,
una temperatura de 37 grados centígrados, estaba taquicárdica con una frecuencia cardíaca de 108 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 28 y saturando al ambiente 75%. Entonces, vale la pena, obviamente, por cómo llegó esta paciente, valorar nuevamente las escalas que habíamos mencionado. Y si ustedes ven, bueno, lo que pasa es que aquí la animación no me sirvió, pero bueno, yo les voy a ir contando. Esta paciente, si ustedes se acuerdan, en la anterior tenía un riesgo en la escala de News 2 de 0 y ahora pasa a tener un 7 puntos que ya la clasifica de alto riesgo, lo que quiere decir que requiere un monitoreo continuo y probablemente esta paciente requiera atención en UCI. Estos paraclínicos se le tomaron a la paciente en este segundo ingreso. Aquí pueden ver los valores. Ajá, aquí están los gases arteriales, entonces ustedes pueden ver que esta paciente tenía un pH de 7,46, una PCO2 de 29 con una PO2 de 73. El bicarbonato y la base en excesos, digamos que en el momento no están alteradas, un lactato de 1,2 con unas plaquetas de 243.000, unos leucocitos a la baja en 3.820, neutrófilos y linfocitos normales y un índice de neutrófilos y linfocitos en 1,21. El BUN y la creatinina están eh, dentro de los rangos de normalidad con una deshidrogenasa láctica de 419, que no sé si recuerdan por allá en una de las primeras diapositivas, un marcador de mal pronóstico era una LDH mayor a 315, por tanto esta paciente ya presentaría un factor de riesgo adicional. Un sodio en 139, un potasio 4,12, un cloro de 101, una PCR elevada en 7,13, una troponina I de 4,1 y ferritina en 1.132. La glucosa estaba normal. Esta paciente se le hizo una radiografía de tórax en donde se reportó infiltrados intersticiales reticulares en ambos campos pulmonares. Entonces, a esta paciente en este momento Astrid, ya le devolviendo un ratico la placa, ahí se ve como una consolidación también, ¿no? Además de los infiltrados. No sé qué opinan en ese campo derecho. Sí, bueno, entonces. Doctora, como peribronquial parece, o sea, como cerca del hilio pulmonar. No se alcanza a ver bien. Sí, exacto. Sino que se tapa un poco por el texto, eso, ahí donde estás mostrando toda esa zona. Sí. para llegar y decir, y los infiltrados que van hacia arriba. Y no sé si vas a hablar otra vez de los marcadores inflamatorios o vas a hacer alguna mención de estos niveles de ferritina. No, doctora, vamos a hacer ahorita la escala de COVID-Gram, con eso estratificamos el riesgo del paciente y ya finalizamos la charla. Listo, entonces como que caigan en cuenta de que son marcadores inflamatorios y que están bastante elevados, como no les pusiste de pronto el valor de referencia, para que ellos tengan eso presente, ¿listo? Bueno, aquí ya podemos valorar esta escala que les había mencionado que tenía pues una importancia en la estratificación de estos pacientes. Como ustedes ven, pues ya esta paciente tenía normalidades en la radiografía de tórax, tiene una edad de 68 años, no presentaba hemoptisis en el momento, pero sí tenía disnea, no hay alteraciones
en el nivel de conciencia. Yo la clasifiqué como número de comorbilidades 1 por su obesidad. Siguiente. Aquí nos pedían si la paciente tenía historia de cáncer, lo cual era negativo. Aquí está el índice de linfocitos sin neutrófilo en 1.21, el nivel de lactato deshidrogenasa y pues en realidad la paciente no tenía, digamos, las bilirrubinas en los paraclínicos solicitados, pero pues para efectos académicos de la charla los colocamos en rangos de normalidad. Con este score, la paciente tiene, pues, alcanza 170 puntos, que con un porcentaje del 73.3%, que es mayor al 40% que les había mencionado, que ya clasifica de alto riesgo. Por tanto, esta paciente tiene un riesgo muy alto de requerir, o en este momento debería ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Ya para comentarles, bueno, esta paciente del día 15 al 2 de junio, no, Juanji, devuélvela por favor. Bueno, en esta paciente del día 15 al 2 de junio, ella tuvo un deterioro clínico con requerimiento de intubación orotraqueal. Además, de manera concomitante, la paciente presentó sepsis de foco pulmonar con aislamiento de Pseudomonas aeruginosa y Klebsiella pneumoniae. Ella requirió uso de vasopresor dual. Actualmente, la paciente continúa hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos con alto riesgo de complicaciones y desenlace fatal. Es necesario aclarar que el familiar de la paciente dio la autorización para la presentación de este caso en la charla académica, pues la cual espero que hayan disfrutado y haya sido de su interés. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Caro. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda o si la doctora o el doctor Romo va a comentar alguna cosa. Sí, me gustaría dar unos apuntes finales. Listo. Primero, muchas gracias por extenderme la invitación y a todos también los asistentes por estar aquí a esta hora, principalmente pues a esta hora. Yo quería como hacerles un pequeño resumen de lo más importante de lo que había explicado, muy bien explicado Carolina. Entonces, primero que todos tengan en cuenta que ya el coronavirus es un virus que se considera endémico en Colombia. Así que cualquier persona que tenga síntomas respiratorios, más de 3 días, con algunos de los síntomas asociados que ha explicado Carolina, pues se considera un caso sospechoso y debería pues estudiarse. No necesariamente hospitalizarse, pero por lo menos hacerle un seguimiento a estos pacientes. Segundo, la utilidad de las pruebas diagnósticas. El gol estándar siempre va a ser la PCR, pero en muchas partes de Colombia pues estamos escasos de recursos y no podemos tener siempre una PCR, y a veces las PCR que se toman demoran varios días o incluso semanas en llegar. Entonces no es clínicamente útil hacerla. Por eso también se puede hacer las pruebas rápidas que identifican proteínas de la cápside viral. Estas pruebas rápidas tienen una sensibilidad más baja, que es lo que nos importa en la prueba de tamizaje, es la sensibilidad. Y por lo tanto, pues tienen una tasa, digamos que relativamente alta de falsos negativos, especialmente si la tomamos en periodos iniciales de la enfermedad. Por eso es que conviene que esa prueba se repita en pacientes que tienen alta sospecha o se confirme con una PCR. Sobre lo que se dijo de las pruebas serológicas para identificar anticuerpos,
pues inicialmente no tienen mucha utilidad en el ámbito clínico, sino más bien como estudio retrospectivo, como para saber si este paciente que estuvo asintomático tuvo o no infección por coronavirus, o en un paciente que tuvo una infección previa, que actualmente está hospitalizado por otra cosa, y quiero ver si lo que tiene ahora puede ser una reinfección o simplemente tengo que estudiar otras posibles causas. Si me hago entender ahí. Y por último, sobre las escalas, bueno, los paraclínicos que debemos tomar en todos los pacientes que nosotros ingresemos a hospitalización con una sospecha o ya un diagnóstico confirmado de coronavirus, serían todas esas pruebas o marcadores proinflamatorios. Entonces, pues, tenemos la PCR, BCG, el hemograma, obviamente, para ver la leucocitosis y la relación del linfocito neutrófilo, ferritina, LDH, troponina, porque se ha visto que también hay una alta incidencia de miocardiopatía por coronavirus, y dímero D y ferritina. Usualmente estos están en niveles supremamente elevados, cosa que antes no se veía tanto. Antes a nosotros nos enseñaban en la Facultad de Medicina que una ferritina por encima de 1200 era algo escaso y que ciertas enfermedades, solamente un grupo de 3 o 4 enfermedades, que nosotros llamamos síndromes hiperferritinémicos, tenían eso. Ahora estamos viendo ferritinas de 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 en estos casos. Y también el dímero D, porque como todos ustedes saben ya, o creo que saben, hay una alta tasa de trombosis debido a que esta infección, por el efecto proinflamatorio, también es protrombótico. Entonces, siempre hay que tener esos exámenes a un paciente. No importa si ustedes lo consideran que se ve bien, que no necesita hacerle muchos estudios o que lo van a mandar para la casa. Incluso si lo van a mandar para la casa, tomen los exámenes. Porque como vemos en el caso de esta paciente, que por eso fue que se lo mandé a Carolina, el paciente que tiene las escalas de riesgo más bajas, que se ve muy bien, se puede complicar, incluso puede llegar a fallecer. Entonces, en este caso específico, yo creo que si nosotros lo hubiésemos tomado algunos exámenes paraclínicos antes de enviarle para la casa, hubiésemos tenido muestra del estado proinflamatorio de la paciente, que tal vez como ella era una paciente sana, no dio manifestación clínica. Pues me estoy adelantando. Por último, sobre las escalas de riesgo. El NEWS 2 y el CUR 65 son escalas clínicas muy útiles que solamente se deben usar cuando el paciente ingresa. Ya pierden su utilidad después, o sea, no se puede hacer seriado, solamente al ingreso. Y lo que nos dicen es la condición actual del paciente, el estado de gravedad de la enfermedad que tiene el paciente ahora. Mientras que el COVID-GRAN nos indica la posibilidad de que ese paciente se vaya a complicar. Por eso que es una escala un poquito más extensa, pero muy útil clínicamente y que está validada. Ustedes van a ver cualquier otra cantidad de escalas que hay, la mayoría no está validada, entonces sería bueno como que se enfocaran solamente en estos, y si sale alguna otra que está validada en el futuro, pues pueden seguirlo, pues pueden buscar las otras. Ahora sobre el caso clínico. Esta es una paciente que clínicamente se veía muy bien, muy pocos síntomas, y que se tomó la decisión acertada, porque fue acertada en el momento, de continuar los estudios ambulatorios. ¿Qué pasó de ahí en adelante? La paciente requería un seguimiento. Es una paciente con mayor de 60 años, obesa, que tiene muchos factores de riesgo para complicación. Y solamente por haber tenido, por el hecho de tener factores de riesgo, le deberíamos haber hecho al inicio un set de estudios paraclínicos para descartar que no estuviese pues, en un estado preinflamatorio inicial. Entonces, como podemos ver, la infección por coronavirus es algo muy dinámico, muy variable, y esa paciente se debía haber hecho un seguimiento muy estricto, tal vez a las 12 horas, 24 horas, 48 horas, y no dejarla suelta para que después ingresara en una falla ventilatoria. Ahora la paciente, pues, aparte hizo todas las complicaciones, falla ventilatoria, neumonía asociada a ventilador, choque séptico, de foco pulmonar, hizo una trombosis, creo que tuvo un tromboembolismo pulmonar también, por lo cual también estaba anticoagulada, requerimiento de soporte vasoactivo dual
inotrópico y ventilatorio. Una paciente en muy malas condiciones, que no digo que haciéndole el seguimiento le hubiese ido mejor, no, pero se hubiese detectado un poquito más rápido. Entonces, eso es como el concepto que quiero que se lleven. Bueno, felicitaciones a Carolina, pues creo que lo hizo muy bien. Y de nuevo, gracias a todos ustedes por estar acá. No sé si Nata tendrá algo más que aportar. No, pues antes como de cerrar, de pronto si algún estudiante tiene dudas, preguntas que hacernos. Entonces, agradecerle a Cami la participación, pues muy valiosa obviamente en su asesoría. Y a los estudiantes creadores del grupo, felicitaciones, muy chévere, me parece que la dinámica de hacerlo tipo caso de presentación de los residentes les va a ser muy útil, tanto a los que lo preparan como a los que están escuchando. De pronto invitar a todos los estudiantes a que aprovechen este espacio para preguntar lo que quieran, así les parezcan cosas que pues podrían ser un poco sencillas o básicas o que se les hayan olvidado, no importa. Creo que es un momento académico muy tranquilo, un ambiente mucho más cómodo para ustedes. Entonces, para que lo aprovechen al máximo, siempre vamos a tener como un asesor disponible, muy colaborador. Entonces, felicitar a la expositora y felicitar al grupo. Y muchas gracias por la participación. Alguien levantó la manito. Dale, Juan Manuel. ¿Tienes alguna pregunta? Porque, espérate, ya te llamo. Sí, tengo una pregunta. ¿Hasta qué momento es fiable la PCR? O sea, ¿hasta cuánto tiempo puedo estar seguro de que no es un falso negativo? Eso es una muy buena pregunta. Si la primera PCR te sale negativa, tú puedes tomar una segunda a las 48 horas. Ya después de eso, si el paciente está enfermo, o sea, si está hospitalizado con síntomas, un cuadro clínico sugestivo, pero 2 PCR negativas seguidas, probablemente tienes que buscar otras cosas. Bueno, como te digo, no hay algo específico que te diga este número de PCRs, pero pensaría que si un paciente está hospitalizado con sintomatología y 2 PCRs, ya yo buscaré otros síntomas. Ya si está ambulatorio, es otro caso. Se podría tomar una PCR a las 48 horas y si esta sale negativa, yo creo que incluso podemos tomar una tercera a las 36, pero eso en casos ambulatorios donde pues tiene y que yo tenga una sospecha alta, sería ese número aproximadamente. Pero más allá, yo creo que más bien buscar otras causas de enfermedad. Bueno. Listo, profe, gracias. Y sumando a la respuesta de Cami, que después de una semana de síntomas, pues de pronto podrías estar optando ya por otras ayudas diagnósticas, porque la PCR te puede salir también negativa. Ya la cantidad de virus puede ser menor. Exacto. Pues en ese caso sería útil ahí sí las pruebas serológicas. Pues ya pasaron una semana, ya se empiezan a producir anticuerpos, entonces se podría tomar para confirmar o descartar. Ahora, en el otro caso, que la PCR es muy frecuente que persistentemente esté positiva, que se la tomaron, salió positiva, el paciente se recuperó y a los 20 días vuelve y le sale positiva, pero sin ninguna sintomatología. Hay que recordar que esto mide solamente material genético, no viabilidad viral. Entonces yo puedo tener una PCR positiva, pero no me implica replicabilidad viral. Bueno. Listo, profe. Y me surgió otra duda, que no se tocó mucho como el tema de la reinfección. O sea, como, pues, qué evidencia hay al respecto, al cuánto tiempo y eso. Si hay casos de reinfección, ya están confirmados, no hay muchos estudios al respecto. Más que todo depende de la clínica del paciente. Y es muy difícil hacer un diagnóstico de reinfección, como te digo, porque la PCR puede permanecer positiva por mucho tiempo en algunos casos, y la serología pues no sería muy útil en este caso en un paciente que ya tuvo. Entonces, más que todo por sospecha clínica. Hay hospitales pues en otros países con mayor tecnología que así pueden verificar replicabilidad viral, pero nosotros pues lamentablemente no contamos con eso y no podemos. Ahí sí más que todo es con la clínica. Bueno. Listo, gracias. Ok.
Juliana, ¿tienes la palabra? Juliana, ¿tienes alguna pregunta? Sí, es que no sé si, como me conecté un poquito tarde porque no pude, no sé si al principio mencionaron algo sobre el antígeno como prueba diagnóstica, o sea, me queda la duda si de pronto, como mencionaban, pues la PCR es más, digamos, más sencilla y más específica la primera semana, pero este antígeno, pues algo leí que decía como que era mejor tomarlo entre el día 9 y 10 de síntomas. Bueno, el antígeno se puede tomar en cualquier momento, pero pues su mayor utilidad está después del día 3, específicamente dentro del día 7 y 9. ¿Listo? Entonces, ella es más útil y se usa más que todo en los sitios, en las zonas donde no hay acceso rápido a una PCR. Y sí sirve como clínicamente para diagnóstico o por lo menos para iniciar un manejo. En la tabla de diapositiva, yo no sé si se las van a pasar, pero hay una tabla donde te muestra pues los tipos de pruebas que hay, incluyendo las pruebas antigénicas con su sensibilidad y especificidad. Bueno, Listo, gracias, doctor. tranquila. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no, pues si nadie tiene ninguna otra pregunta, pues de mi parte, agradecerle a usted, doctor. Gracias por la asesoría que le brindó a mi compañera. Gracias por pues, estar en este espacio y por resolver las dudas de nuestros compañeros. Para el día de mañana la charla de tratamiento, pues la haré yo. Pues, vamos a integrar un poquito más de estos términos que nos acaba de exponer Carolina y también vamos a llevar la modalidad de casos clínicos, ¿listo? Pues para que todos lo recuerden. La charla va a quedar en el YouTube de nuestro grupo. Ahí va a quedar la grabación y la presentación se la vamos a compartir, ¿listo? Bueno, les agradezco a ustedes por la invitación. Les recomiendo que estén mañana. Mañana la asesora del grupo es una fellow de infectología que incluso estuvo implicada en la realización de la guía de la Asociación Colombiana de Infectología. Así que ella pues sabe mucho de eso. Estén pendientes, preparen preguntas porque es una persona pues digamos que tiene su nivel de experticia en eso. Bueno, que tengan muy buena noche a todos. Sí. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hola, doctor, muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes también.